El documento enunciaba de manera convenientemente formal que el nombre de la destinataria, la ciudadana 986, había sido presentado por el comité al Consejo de Matrimonios. El Consejo, después de cuidadosa consideración, había elegido y por lo tanto declaraba al ciudadano 504 como el más conveniente en todo respecto para ser el compañero en la vida de la susodicha ciudadana 986. El casamiento de los ciudadanos antemencionados tendría lugar en el ayuntamiento el 10 de julio. En el mundo del siglo XXIII, imaginado por Charles Palmer, la burocracia había reemplazado al amor en la decisión de formar pareja. El Ciudadano 504 fue publicado en 1896 por Argosy, una de las primeras revistas populares que dieron inicio a la ciencia ficción en los Estados Unidos. A partir de entonces, y a pesar del desprestigio literario que tenía el género, cientos de escritores imaginarían las más maravillosas y siniestras utopías. Desde que el ser humano existe sobre la Tierra, ha utilizado su imaginación para crear mundos fantásticos, fabulosos, probables e improbables. Todas las religiones han hablado de un mundo ideal, llámese este Olimpo o paraíso. La imaginación humana se ha esforzado también por crear los medios técnicos para llegar a él. Ícaro y Dédalo, para escapar del laberinto de Creta en la antigua Grecia, construyeron enormes alas con plumas y cera, con las cuales salieron volando. El sueño de volar pertenecía a la humanidad, el derecho solo a los pájaros. Dos grandes temas se definieron en las creaciones imaginarias. En primer lugar, la utopía, aquel mundo imaginario e ideal. El término, que significa el lugar inexistente, fue creado por el inglés Tomás Moro para describir una ciudad-estado perfecta. Cuando Moro escribió su libro en 1515, hacía poco tiempo que un nuevo continente había sido descubierto a los ojos de Europa, y precisamente en América situaba Moro su ciudad ideal. Para entonces, muchos otros filósofos y escritores habían ya hablado de sus utopías, incluyendo a Platón, en el siglo IV a.C., en cuyos diálogos había hecho referencias a la Atlántida, el continente perdido. En el siglo XVII, el filósofo inglés Francis Bacon ideaba en Nova Atlantis una sociedad cuyos científicos trabajaban en la producción de máquinas voladoras y otros inventos que servían para aliviar el trabajo humano. Por primera vez, la tecnología producida por la ciencia aparecía como capaz de resolver los problemas del hombre. En segundo lugar, los viajes maravillosos poblaron las páginas de la literatura desde la Odisea hasta las 1001 noches. El sirio Luciano de Samosata, en el siglo II de nuestra era, fue el primero que describió un viaje a la luna en su Vera Historia. Pero el relato no tenía fines científicos. Su intención era simplemente divertir a su auditorio. La literatura fantástica y la ciencia ficción tuvieron un origen común. Los cambios que se sucedían en el mundo occidental alimentaban la imaginación. A partir de las teorías de Nicolás Copérnico en el siglo XVI, la Tierra dejó de ser el centro del universo y luego el universo dejó de tener un centro. La idea de infinitud del universo implicaba la posibilidad de otros mundos habitados además de la Tierra, idea que comenzó a interesar a científicos y filósofos. En la literatura comenzaron a sucederse las obras con esta temática. A comienzos del siglo XVII, Johannes Kepler, uno de los protagonistas de la revolución científica, relataba en Somnium Astronomicum, un viaje a la luna, en el cual el protagonista era afectado por la falta de gravedad. Sus peripecias serían luego imitadas por cientos de aventureros. Durante el siglo XVIII se publicó una decena de libros que trataban de viajes a la Luna, incluyendo autores como Daniel Defoe, además de viajes a Marte, Mercurio o al arco iris. Otro de los destinos predilectos fue el centro de la Tierra. El tema, introducido por el jesuita Athanasius Kircher, sería retomado por muchos autores hasta llegar a Julio Verne.
En muchos casos, además de desafiar a la imaginación inventando ingeniosas máquinas, los viajes a otros mundos sirvieron para criticar las costumbres o la política de una sociedad que de otra forma no se hubiera podido hacer. Es el caso de Cyrano de Bergerac, en el siglo XVII, con su viaje a la Luna relatado en El otro mundo, los estados e imperios de la Luna. Esto se convertirá en un rasgo típico de muchas obras de ciencia ficción, lo mismo que la intención de utilizarla con fines didácticos o moralizantes. Fue en el siglo XVIII cuando la ilustración y las ciencias tomaron fuerza y los cuentos fantásticos empezaron a tener una base científica. Con los viajes de Gulliver, escrito en 1726 por Jonathan Swift, se unieron la utopía y el viaje extraordinario bajo la forma de la utopía satírica. En uno de los viajes, Gulliver llega a un país gobernado por caballos pensantes, mientras los hombres son usados como bestia de carga. Algo semejante sucede con el Micrómegas de Voltaire. El concepto moderno del ser humano como amo de la naturaleza, sustentado por la ciencia positivista, comenzaba a ser cuestionado. Por otro lado, el hombre no podía dominar todo sobre la Tierra. La revolución industrial y el avance de la tecnología habían permitido la creación de los autómatas de salón, como los de Vaucanson, máquinas que podían prescindir de la ayuda humana para funcionar, aunque no tuvieran una utilidad concreta. Una sombra de temor pasó de pronto por la mente de algunos escritores. Imaginaron un futuro en que el hombre sería dominado por la ciencia y trataron de prevenirlo. Jean-Paul Richter escribió en 1789 Maskinemann y Ernst Theodor Amadeus Hoffmann su cuento El hombre de arena, en el cual se inspiraría la ópera Coppelia. El joven Nathaniel se enamoraba de la bella Olimpia, que no era más que una muñeca mecánica creada por un abogado y un físico. Olimpia era el primer robot de la literatura universal. El autómata volverá a aparecer en numerosos relatos y alcanzará su culminación en Frankenstein, el moderno Prometeo, escrita en 1817 por Mary Shelley. En él, un científico lograba dar vida a un hombre artificial realizado con miembros de cadáveres. La tragedia del monstruo servirá para el desarrollo de toda una literatura terrorífica. El siglo XIX fue el siglo de los grandes cambios para el hombre moderno. Charles Darwin publicó La evolución de las especies. Los fósiles de dinosaurios modificaron la concepción del hombre y del mundo. Se descubrió el átomo, se inventaron la fotografía, el cine y el submarino, la ametralladora y los rayos X. Fue en este siglo cuando aparecieron los dos grandes precursores de la ciencia ficción. El francés Julio Verne fue el creador de una literatura de viajes y mundos fantásticos, basada en investigaciones científicas que cautivó a muchas generaciones de jóvenes. Se dijo que todo lo que la fantasía de Julio Verne previó, la ciencia lo realizó. Es sabida la anécdota del empleado de la oficina de patentes que se negó a registrar el periscopio, pues, según dijo, ya lo había inventado Verne. Verne representaba el espíritu progresista del positivismo tecnológico de su tiempo. Creaba sus invenciones sobre leyes y hechos verificados. La fantasía quedaba prácticamente afuera. Sus novelas, pensadas para instruir a los jóvenes, exaltaban el individualismo y el poder de la tecnología. Los héroes eran seres solitarios e incorruptibles, cuyas armas eran la física, la química y la ingeniería. Al preguntársele qué opinaba de las obras del escritor inglés Herbert George Wells, en las cuales se usaba la antigravedad para los viajes espaciales, Verne respondió: yo aplico la ciencia, él inventa. Wells, a diferencia de Verne, solo acertó algunas pocas de sus predicciones. A pesar de ello, La máquina del tiempo, publicada en 1895, ha sido considerada por muchos historiadores como la primera obra de la ciencia ficción. Wells concibió allí una forma novedosa de transitar por la dimensión temporal por medio de una máquina del tiempo. Coherente con la visión socialista y apocalíptica de su autor, el protagonista viajaba al futuro, pero se encontraba con la Tierra y la especie humana cada vez más destruidas. En 1898,
Wells publicó su obra más importante, La Guerra de los Mundos, en la cual el continente europeo era invadido y colonizado por seres extraterrestres. Los gases tóxicos y el desplazamiento de refugiados anticipaban en 16 años los sucesos de la Primera Guerra Mundial y daban origen a una ciencia ficción monstruosa y sórdida. Hacia la mitad del siglo XIX, el género de las historias fantástico-científicas se había popularizado. En los libros existían utopías sociales y tecnológicas, viajes extraordinarios y autómatas. Numerosos autores se interesaron por este tipo de historias e incursionaron en ellas, desde Alejandro Dumas y Arthur Conan Doyle hasta Edgar Allan Poe o Mark Twain. Pero el desarrollo de estos cuentos se había dado fundamentalmente en Europa. A comienzos del siglo XX no había, en Estados Unidos, autores ni revistas dedicados al tema. Apenas si se veían las dime novels o novelas de 10 centavos, publicaciones populares de mala calidad que solían incluir de vez en cuando algún cuento de ciencia ficción. Poco después aparecieron las pulps, revistas que se imprimían en un papel de pésima calidad, fabricado con pulpa de madera, que pronto se volvía amarillo y se destruía, pero que era muy económico. Los primeros pulps, que dieron lugar a las obras de ciencia ficción científica, denominadas por su editor Historias Diferentes, fueron las de la editorial Munsey, Argosy, All Story y Scrapbook. La calidad de los relatos era variable, pero algunos se hicieron clásicos, como las aventuras interplanetarias escritas por Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, que carecían por completo de rigor científico. En 1923 apareció la revista Weird Tales, en cuyas páginas se publicaba un material heterogéneo. Tras una etapa de colores chillones, se editaban sádicos relatos de necrofilia junto a los cuentos que harían famoso a Howard Phillips Lovecraft. Aunque su obra no perteneciera estrictamente al género, en torno a él se creó un círculo de escritores de ciencia ficción que retomaron algunas de sus ideas, como la existencia de la vida inteligente previa a la aparición del hombre sobre la Tierra. En un intento estadounidense por imitar la literatura científica europea, Hugo Gernsback fundó la primera revista dedicada exclusivamente a la ciencia ficción y le dio el nombre al género. La Amazing Stories apareció en 1926. Gernsback entendía por ciencia ficción un relato entretenido que conjugara hechos científicos con una visión profética. No se trataba de la primera revista del género. 10 años antes, el sueco Otto Witt había publicado su revista Hugin. También en Alemania, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética existía este tipo de publicaciones. Gernsback fue considerado por los lectores como el impulsor de la ciencia ficción, pero pronto dejó de lado las fantasías y se concentró en los componentes tecnológicos. Orientó sus obras de reducida calidad literaria hacia el cientificismo. El surgimiento del género respondía a un tipo de sociedad, la sociedad de masas norteamericana de principios del siglo XX. A partir de entonces, la ciencia ficción siguió el camino de la industria cultural, destinada a las masas populares y despreciada por las élites intelectuales. Desde el mundo literario, se la veía como una distracción pasatista. Al no contar con el apoyo de los círculos literarios, los aficionados tendrían un importante papel en la consolidación del género, mediante el correo de lectores y la organización de convenciones. Lo que más gustaba al público masivo era la space opera, la historia de guerras intergalácticas, con armas apocalípticas, romances e intriga, llamada así por su semejanza con el radioteatro o soap opera, y cuyos maestros fueron el Dr. Edward Smith y Jack Williamson, apodado el Destructor del Mundo, por sus batallas apocalípticas. Había nacido el género de la ciencia ficción y lentamente se definían sus códigos y reglas clásicas. Poco a poco, el género se fue expandiendo en los Estados Unidos,
Para 1941 se publicaban 18 revistas, de las cuales Astounding Science Fiction y Unknown tenían una calidad literaria superior a todo lo anterior. El crecimiento comercial se debía en gran parte a la obra del ingeniero John Campbell, director de Astounding, desde 1939, bajo cuya influencia la ciencia ficción se despegó del cientificismo, regresó a las tradiciones utópicas e ingresó en un período de gran esplendor. Luego de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, el mundo no volvió a ser el mismo de antes. Las predicciones más nefastas de la literatura se habían convertido en realidad. La ciencia ficción se volvió nuevamente hacia la denuncia de un mundo deshumanizado y gobernado por la tecnología. En Inglaterra, Aldous Huxley con Un Mundo Feliz y George Orwell con 1984 desarrollaron sus utopías negativas y apocalípticas en que describían esas sociedades de individuos numerados y adoctrinados, sometidos a la tiranía de la ciencia y la política. En los Estados Unidos, superada la crisis económica de la posguerra, hacia 1950, se produjo un nuevo crecimiento de la industria de la ciencia ficción. Las revistas norteamericanas Galaxy y The Magazine of Fantasy and Science Fiction iniciaron una nueva etapa. El género comenzó a ser mejor visto en Europa y los intelectuales comenzaron a reparar en él. Vendrían entonces los grandes escritores que marcarían la madurez del género: Alfred Elton Van Gogh, Philip Dick, Theodore Sturgeon y el científico Isaac Asimov. Ray Bradbury es el ejemplo del escritor dedicado a la ciencia ficción, comprometido y crítico del American Way of Life. Denunciaba el armamentismo y el racismo, como puede verse en sus obras Fahrenheit 451 o Crónicas Marcianas. Con un estilo sencillo y accesible, fue el primero en trascender su medio original y llegar al reconocimiento masivo. A partir de los años 60, se afianzó la ciencia ficción de autor y surgieron escritores exclusivos del género en todo el mundo. Entre ellos, se encuentra el inglés James Ballard, que con un estilo propio derivó en las catástrofes ecológicas como El Mundo Sumergido. Ursula Le Guin, autora de obras de gran humanismo como La mano izquierda de la oscuridad. Quizás sea el polaco Stanislaw Lem, con su estilo satírico, el autor más imaginativo del género. En la Unión Soviética, la ciencia ficción había sido prácticamente prohibida por José Stalin. A pesar de ello, continuó siendo un refugio de algunos disconformes con el régimen que lograron burlarlo con ingeniosos recursos. Con el fin del estalinismo, la ciencia ficción soviética resurgió, fundamentalmente de la mano de los hermanos Boris y Arkady Strugatsky, en muchas de cuyas obras tratan del totalitarismo, la ingenuidad revolucionaria y la manipulación de las conciencias por distintos regímenes. Pasada la segunda mitad del siglo XX, la ciencia ficción había atravesado las fronteras de lo imaginable, se había expandido por todo el planeta Tierra y contaba con revistas y escuelas en Australia, Latinoamérica, China o Japón. Desde El viaje a la luna, filmado en 1903 por el francés Georges Méliès, el género de la ciencia ficción se convirtió en favorito de los cineastas de todo el mundo, que adaptaron las novelas a la pantalla. Uno de sus temas predilectos fue la creación de monstruos alienígenas, lo que impulsó el surgimiento de un género conocido como cine de terror. Hacia la década de 1920, el movimiento expresionista alemán produjo en el cine algunas obras basadas en relatos de ciencia ficción, como Metrópolis de Fritz Lang, en la que se describía una sociedad robótica controlada por un poder industrial, en la que los trabajadores eran tratados como esclavos. En los Estados Unidos, la industria cinematográfica se asoció rápidamente con el nuevo género, y así surgieron películas como Frankenstein, King Kong o El hombre invisible. Tras la Segunda Guerra Mundial, el cine se volvió apocalíptico. Los extraterrestres hicieron su aparición en películas como Ultimátum a la Tierra, en la que los robots llegan a la Tierra para hacer desistir a los humanos del uso de las armas nucleares.
En Invasores de Marte o La Guerra de los Mundos, de Roger Corman, las invasiones extraterrestres fueron reemplazadas por las mutaciones atómicas de animales y hombres, como sucede en Tarántula, de 1955, o en La Mosca, de 1958. A partir de 1960, aparecieron los grandes éxitos como El planeta de los simios y las grandes películas de aventuras espaciales, muchas de las cuales se trasladarían luego a la televisión en forma de series. En 1938, Orson Welles transmitió una versión radiofónica de La Guerra de los Mundos, de Welles, como si se tratara de una invasión extraterrestre real. Los marcianos habían aterrizado y marchaban sobre Nueva York, provistos del rayo de la muerte. Hubo pánico entre los oyentes, algunos dejaron la ciudad, mientras que otros quisieron alistarse para combatirlos. No fue el único caso en que realidad y ficción se confundieron. En marzo de 1944, cuando el Proyecto Manhattan, donde se fabricaba la bomba atómica, era un secreto de Estado, la revista Astounding publicó Deadline, un cuento de Cliff Cartmill que trataba de una guerra imaginaria entre dos grandes potencias. Allí, un norteamericano inventaba una bomba atómica, de la cual se daban numerosos detalles técnicos. La edición fue secuestrada, el FBI detuvo a los editores, al autor y al ilustrador del cuento. Otros cruces entre realidad y ficción lo constituyen las anticipaciones de la literatura que finalmente se concretaron, como los viajes a la luna, los robots, la energía láser, la energía atómica y la clonación genética. En 1833, John McNee anticipó en The Dayotas las autopistas urbanas. Wells anticipó el tanque de guerra en 1903, el radar, mientras que en 1946 Arthur Clarke describió una red de satélites estacionarios que transmitían a la Tierra la televisión y el cine. A veces, estas anticipaciones eran advertencias frente a una sociedad que se encaminaba hacia el fin. Es el caso del Talón de Hierro, escrito en 1907 por Jack London, donde preanunciaba el fascismo. Quizás la más siniestra de las predicciones fue la del irlandés Martin Schill, que en 1896 escribió un cuento titulado Los SS. Trataba de una secta llamada Sociedad de Esparta, que en nombre de la pureza racial asesinaba a miles de personas pertenecientes a los pueblos inferiores y luego las incineraba. Se ha dicho que la realidad supera la ficción. Luego de tantos años de fantasías científicas y teniendo en cuenta la velocidad con que suceden los cambios en el mundo actual, cabe preguntarse si llegará un día en que la ciencia ficción se vuelva inútil. El último paso evolutivo en la literatura de ciencia ficción está relacionado con la tecnología cibernética. El subgénero cyberpunk surgió en la década de 1980, alrededor de la novela Neuromante de William Gibson, y se basa en la relación del hombre con un mundo dominado por la informática y los medios de comunicación masivos. La vida continúa cambiando y la tecnología sigue avanzando. La ciencia ficción será necesaria entonces para plantearse nuevas preguntas y respuestas y fundamentalmente nuevas utopías de acuerdo a las necesidades de la imaginación humana.